Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro Ven, sígueme con la familia Zurita. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a hablar de Pablo y de la importancia que es compartir el evangelio con todos. Un segundito, queridos hermanos. ¡Oh, qué bueno que llegaron, hijo! Estoy súper entusiasmado de este lugar tan lindo. Pero tengo una pregunta. ¿Y por qué estamos acá? Para celebrar tu cumpleaños. Para celebrar mi cumpleaños. Se acordaron que son lindos, qué bueno. Sí, está el cumpleaños. O sea, una celebración completa y con torta también. Sí. Y tiene la torta. A ver, yo quiero ver la torta. Por favor, y qué bueno se acordaron, esos niños tan buenos. A ver, yo quiero ver la torta. Qué rica la... Está rara esa torta, pero le falta esa torta. ¿Y el resto? La compartimos con todos. ¿Pero y por qué la compartieron? Porque es igual que el evangelio, tenemos que compartirlo con todos. Sí, es cierto. La clase dice que hay que compartir el evangelio con todos y aprovechar todas las oportunidades que tenemos de hacerlo. Pero la torta no, si la torta era para mí. Bueno, como sea, vamos a compartir y vamos a comer ese poquito con nosotros, ¿cierto? Empezamos a comer. ¿Todavía no? ¿Cómo todavía no? Y tienen que llegar todos los invitados. ¿Todos los invitados? ¿Y quiénes son todos los invitados? ¡Todos! ¿Cómo todos? Todos. No creo que sean tantos y todos deben ser una y dos. ¿Qué está pasando? ¿Está temblando? Ya nos dio miedo, mejor nos vamos. Miren toda la gente que viene ahí. Vamos a ver la clase mejor. Vamos a ver. Una de las últimas cosas que Cristo dijo a sus apóstoles fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y podemos encontrar en Pablo un claro ejemplo de la obediencia a dicho llamado. Viajó por tierra y mar, haciendo del Mediterráneo un camino habitual. Pasó por muchas naciones, pero siempre cumpliendo aquel llamado de predicar el Evangelio de Cristo. Podríamos decir que viajó en un barco, pero quien verdaderamente lo condujo fue el Espíritu Santo, haciéndose de vital importancia en esta gran travesía. Era Él quien le indicaba dónde detenerse, dónde predicar y dónde no hacerlo. No fue fácil ni tampoco evidente, pero sabía que si seguía el Espíritu vería milagros. Y así lo hizo. La verdad es que los caminos del Señor no siempre son iguales a los que nosotros nos trazamos, y a la hora de compartir el Evangelio es especialmente cierto. Lo importante es aprovechar cada instante que el Espíritu nos brinda. Mientras Pablo viajaba por Macedonia, llegó a la ciudad de Filipos, donde aprovechó de predicar el Evangelio a un grupo de mujeres que se encontraba allí, entre las que estaba Lidia, quien había abierto su corazón a tal prédica, lo que resultó en el bautismo de ella y de toda su familia. Hasta allí todo parece ser lo que cualquier misionero esperaría de su misión, ¿no? Predicamos con fe y el Espíritu, y una familia entera se bautiza. Todo perfecto, hasta que todo deja de serlo, de acuerdo con el juicio de un humano normal. Fueron después a un lugar de oración y se encontraron con una muchacha quien tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer les daba gran ganancia a sus amos por ese mismo medio. La joven le seguía y el espíritu en ella hablaba cada vez. Esto no le agradó mucho a Pablo, y en el nombre de Jesucristo echó fuera aquel mal espíritu. Sus amos estaban furiosos, a tal grado que hicieron que encerraran a Pablo y a Silas, su compañero, en prisión, no sin antes castigarlos con fuertes azotes. Me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos en su lugar? Estábamos predicando el Evangelio de Jesucristo, estábamos obrando milagros, y el resultado eran azotes y prisión. No suena muy alentador, pero la reacción de Pablo fue tan sorprendente como lo que aconteció. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Un carcelero estaba encargado del cuidado de Pablo y Silas, un encargo de vital importancia, que cuando despertó y vio las puertas abiertas pensó que no había podido cumplir. Fue tal el desazón de aquel hombre que incluso pensó terminar con su vida por ello. Pero la voz de Pablo lo detuvo, indicándole
que todos aún estaban allí. No lo podía creer. Fue tal su asombro que se precipitó a arrodillarse ante ellos. Y los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida, él y todos los suyos. ¿Quién hubiera podido pensar que de esa experiencia negativa podía salir el bautismo de otra familia entera? Quizás ellos no, pero el Espíritu sí, porque hubiera sido fácil escapar habiendo sido rotas las cadenas y abierta la puerta. Pero el Espíritu les indicó que eran otras cadenas las que debían romperse, así como otra puerta la que debía abrirse, la del carcelero y toda su familia. Asimismo, y como familia, podemos seguir ese mismo ejemplo. Y me refiero a toda la familia. Si Cristo es el centro de ella y queremos compartir ese hermoso evangelio, cada uno de nosotros puede hacerlo. Todos nos desenvolvemos en diferentes labores, ya sea trabajo, quehaceres o estudios, y en cada uno de ellos interactuamos de una u otra forma con diferentes personas. El hecho es que para cada miembro de la familia, en sus diferentes circunstancias, tiene oportunidades de compartir el Evangelio, y él o ella lo descubrirá si ponemos atención al Espíritu y seguimos aquella impresión. A veces eso se traducirá en ejemplo de amistad y de amor, una palabra o una invitación, o hasta escuchar a los siervos del Señor. Pero todos, hasta los más pequeñitos, tienen la oportunidad de compartir el Evangelio del Salvador para que más puedan descubrir lo mismo y lo maravilloso que puede ser si abren las puertas de su corazón. Mientras Pablo seguía sufriendo persecución, llegó a Atenas y se encontró un pueblo caracterizado en gran parte por su adoración a sus muchos dioses y a sus muchos ídolos tallados en su representación. Esos dioses, de acuerdo a sus creencias, se encontraban en una esfera diferente a la de ellos, no teniendo una relación directa salvo la servidumbre y la adoración. Fue en esas circunstancias que cuando los filósofos griegos oyeron a Pablo, le enviaron al Areópago, lugar donde solían hablar de diferentes temas, siendo los más novedosos los favoritos de ellos. Pablo pudo haberles criticado por sus creencias tan diferentes a las de Cristo, pero en vez de ello se basó en creencias comunes, para que de a poco pudieran comprender. Pablo se puso en medio del Areópago y dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Se basó en aquel altar sin nombre para enseñar acerca del Creador del cielo y de la tierra, así como también del género humano. Pero una de las cosas más maravillosas que enseñó fue la relación del Dios verdadero con cada una de las personas, la cual aquellos griegos ignoraban. Pablo dijo: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también dijeron, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y eso es algo que nosotros mismos jamás debemos olvidar. Y es que Dios es más que una fuerza suprema, es nuestro Padre y nosotros somos su linaje, con un potencial divino y con un amor familiar divino hacia nosotros. El elder Dallin H. Oaks enseñó: ten cuidado de cómo te defines a ti mismo. No te describas ni te definas a ti mismo valiéndote de alguna cualidad temporal. La única cualidad que debe caracterizarte es que eres hijo o hija de Dios. Ese hecho trasciende todas las demás características, incluso la raza, la ocupación, las características físicas, los honores e incluso la afiliación religiosa. Tenemos nuestro albedrío y podemos escoger cualquier característica que nos defina. No obstante, hemos de saber que cuando elegimos definirnos a nosotros mismos o presentarnos mediante alguna característica que sea temporal o trivial, desde una perspectiva eterna,
restamos importancia a la que es más importante acerca de nosotros y damos demasiada importancia a la que es relativamente irrelevante. Eso puede llevarnos por el camino equivocado y entorpecer nuestro progreso eterno. No olvidemos dónde vamos en el camino de nuestra vida, de regreso, no solo con Dios, sino con nuestro Padre. Algunos creyeron en las palabras de Pablo y cambiaron su vida para siempre. En los viajes de Pablo no todo fue fácil, pero sabía que no estaba solo. Y Cristo personalmente se lo dijo, como en esta misma ocasión. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche en visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Era tal el poder del Señor que se emanaba de Pablo que muchos creyeron y se bautizaron, y muchos milagros acontecían, hasta el punto que llevaban a los enfermos los delantales y pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y estos sanaban. Pero no era el poder de Pablo, sino el poder de Dios, el mismo por el cual le devolvió la vida a aquel joven que murió cuando cayó de aquel lugar alto cuando Pablo enseñaba. Y Pablo servía con humildad. Es cierto que a veces con tribulación y lágrimas, pero siempre con valentía y fe. Él mismo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso mismo demostró cuando se dirigió guiado por el Espíritu a Jerusalén. Todos los que le amaban querían detenerlo porque sabían del tremendo riesgo que allí correría. Pero a él no le importaba, porque sabía la gran importancia de su misión, que era la misión de Dios, lo que manifestó claramente con estas palabras. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Oportunidades muy diferentes de enseñar le depararían a Pablo. Oportunidades que cualquiera querría esquivar, pero no el valiente y humilde apóstol y discípulo de Cristo, Pablo. Yo sé que Pablo puede ser el ejemplo que todo misionero quisiera tener, pero también lo puede ser para nosotros, porque si con humildad y valentía seguimos al Espíritu, veremos en los momentos menos esperados las oportunidades más fructíferas de compartir este hermoso Evangelio. El Evangelio de nuestro Padre, un Evangelio que abre las puertas de nuestros corazones hacia la alegría de la salvación, es decir, hacia la verdadera felicidad. Sigamos estudiando Ven, sígueme. Muy bien, queridos hermanos, ahora viene la sección que a muchos les gusta, la de la Sofía Pregunta. Pero antes y como siempre, queremos agradecerles por sus comentarios y les invitamos a que sigan haciéndolo, así como les invitamos a que formen parte de nuestro grupo de Facebook de Ven, sígueme con David Zurita. Allí van a encontrar las escrituras y las citas que leímos durante la clase para que las tome y las comparta con todos. Así también les invitamos a bajar la aplicación de Scripture Plus. Es completamente gratuita. Es su complemento perfecto para sus estudios de las escrituras y allí también pueden encontrarnos. Y ahora sí vamos con el comentario de la semana pasada. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Julieta Teos. Muchas gracias, hermano Zurita. Disfruto tanto de sus clases. Aprender del Evangelio es enriquecer mi testimonio, alimentar mi conversión. Saludos a su hermosa familia. Muy bien, gracias, hermanita Julieta. Y es muy importante lo que nosotros hacemos, lo que tiene que ver con la pregunta de esta semana. ¿De qué manera podemos compartir el Evangelio con los demás? Escriban en los comentarios, también denle like y suscríbanse al canal. Y también compartan este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chao!